Buenas, hola a todos. Hola. Aunque un cachín. Oficial. Por el poder que las autoridades instituyen, son bienvenidos todos a la segunda clase de la segunda parte de materia del Estado. Ya estos somos los que somos. Ya todos han rendido recuperatorio, parcial, o sea, ya sabemos quiénes siguen y quiénes no. Así que el grupo más reducido, la elite, como nos gusta decir a nosotros, la elite del segundo cuatrimestre 2020. Hoy la clase la va a dar el profesor Federico Torres. Yo voy a retirar un ratito que, de hecho, tengo que tomarle un examen a uno de sus compañeros que no puedo rendir porque no tenía los medios técnicos, así que lo vamos a hacer por teléfono. Así que me gustaría tener un teléfono de línea colgado en la puerta de la cocina con cable. Ir por toda la casa, ¿no? Hablando y arrastrando el cable. Ahí se sigue sumando gente, se siguen sumando. Todos saben su nota, ¿no? Digo, para liquidar temas burocráticos, todos saben su nota. Bueno, lo único que voy anunciando ahora, la clase que viene hago un comentario más, algo dije la clase pasada, es que estamos terminando de definir cómo va a ser el trabajo práctico final. Trabajo práctico final, que también va a ser grupal, pero vamos a reacomodar los grupos de acuerdo a los que quedan vivos, vivos en el sentido administrativo, ¿no? En el sentido de regularidad administrativa, o sea, ustedes. Y una vez que rearmemos los grupos y pensemos un poco cómo virtualizar un trabajo práctico que mucha más que todas las otras cosas que hacemos acá estaba definido por la presencialidad. De hecho, estaba definido por qué ocurría en el auditorio de la facultad. Así que veremos qué nos inventamos para este cuatrimestre, pero tenemos muchas ganas de que lo hagan. Y como tenemos muchas ganas de que lo hagan, lo van a hacer. Lo van a hacer. Solo que ni ustedes ni nosotros sabemos cómo todavía. Esperen que tengo... Bueno. Vamos por ahí. Las próximas clases, creo que el otro día medio que les mencioné la agenda, pero hoy la clase del profesor Torres, Hobbes, la clase se titula Hobbes hasta el tuétano, o sea, ir hasta puro y duro, Hard Hobbes. Seguimos con una clase, después seguimos con Rousseau el jueves, nos metemos con Rousseau el jueves. Para eso está el contrato social y el segundo tratado sobre el gobierno civil. Todo esto, como siempre, está en el Google Drive. No están todos los textos. Siempre, si se los pueden conseguir a los textos, siempre mucho mejor, especialmente el contrato social. O sea, vayan a la librería del barrio y cómprense el contrato social. Luego de la clase del jueves, el lunes de la semana que viene, tenemos una clase de la profesora Mariana Araño y el texto es El contrato sexual de Carol Pateman. ¿Estás por ahí, Mariana? Sí, estoy por acá. Sí, entonces tenemos el texto del contrato sexual y capítulo, si quieren anotar, 1, 2, 3 y 8. Voy a anotar acá 4 en el chat. capitulitos. El contrato Ahí lo pongo. sexual. Acá lo anoto. Contrato sexual 1, 2, 3 y 8. Exacto. Sí, Pateman. ¿Pateman es con una M o con 2 M, con una T? ¿Cómo? No lo tengo que presentar. Pateman con una M sin T. Pateman. Pateman, ok. ¿Cómo suena? 1, 2, 3 y 8. Perfecto. Ahí está en el chat. Bien. Y de ahí nos vamos a... Oli. ¿Estás por ahí, amiga? Sí, acá estoy.
vos tenés la clase de ¿Qué es la el ilustración? 9. ¿Qué es la ilustración Kant? ¿Kant Foucault o vamos a hacer, Kant, sí. Kant Foucault? ¿Los dos? ¿Qué es la ilustración? Sí, sí. Perfecto. Creo que el texto de Kant no está en el Drive. ¿Lo podés subir o lo subimos ahora? Bueno, y el de Foucault está solamente la segunda conferencia, no está la primera, creo. Ok, bueno, o sea, subimos, falta subir. Yes, sí, sí. Bueno, o sea, esto en estos días lo tenemos, esa es la clase del 9 del 11. Luego de esa clase tenemos el 12 del 11, doy yo clase, que hago un cierre de todo esto, del primer contractualismo. Y la clase del 16 del 11 nos metemos con Spinoza. Para Spinoza, bueno, después Gianni va a presentar lo que veremos de Spinoza. Y agrego una clase más, que es del 19 del 11, que empezamos con Sade, que la van a dar Paula y Milagros. Clase de Sade, Paula y Milagros, del 19 del 11, y probablemente luego de eso daré yo otra clase de Sade, Mazzocchi y Kant. Así que por ahí sigue la materia. ¿Está? Bueno, entrego la clase, Fede, toda tuya. Yo voy a tomar el regulatorio y me reconecto ahora en 20 minutos. Dale, genial. Suerte. Bueno, espero que estén bien. Como les decía Federico, voy a dar una continuación de lo que él comenzó, que es Hobbes, que es un autor que se encuentra más o menos a la mitad del curso, ¿no? Es un autor que en general le dedicamos siempre estas dos clases para hacer así un poco una descripción del texto que damos acá, que es el Leviatán, y además por ahí damos algunas lecturas o algunas lecturas un poco más contemporáneas, ¿no? Hoy en particular lo que traje es el libro que... Esperen que me voy a cambiar la vista. No. Bueno, lo dejo así yo. Este es el texto. Es un texto que se llama Comunitas y es de Roberto Espósito. Y tengo entendido que Federico se los dejó como material obligatorio de lectura. ¿Es así? Pueden hablar. Yo en general lo que pido siempre es que si tienen ganas de decir algo, lo digan sin ningún problema, no esperen ningún momento especial, porque el momento especial es el que lo quieren decir. Y otra cosa que también en general tiendo a pedir es que no escriban en el chat preguntas sobre lo que digo, prefiero que las hagan oralmente, porque me distraigo mucho con la palabra escrita, me distrae mucho. Les pregunto más o menos qué es lo que vieron en la clase anterior, o más o menos hasta dónde habían llegado, qué intuiciones tienen sobre lo que vieron, que les gustaría retomar y demás. Yo los escucho un poquito y arranco. ¿Quién tiene ganas de tomar un poco la palabra? Hablamos un poco de la ley natural, el estado naturaleza. La ley natural. Ok. Sí. Interesante. Sí. ¿Qué entendieron sobre la ley natural? ¿Qué es la ley natural? ¿Qué entendieron más o menos? ¿Qué captaron? ¿Qué es una ley natural? ¿O qué? ¿Por qué me dijeron? Es un concepto extraño el que me dijeron. Ley natural, porque es complejo dentro del texto de Hobbes. Pero me gustaría saber qué es lo que recuerdan del concepto de ley natural y por qué, qué es lo que vieron. Además, así más o menos lo tomo y después de última, eso no comenzaría dando la clase por este concepto, pero se lo retomo y después lo podemos ver un poquito más. ¿Qué es lo que recuerdan más o menos sobre ley natural? Yo no me En acuerdo general, exactamente. Fede comienza sus clases haciendo como una suerte. A ver. No me acuerdo No exactamente. importa las palabras, pero es que más o menos. Es algo así como hacerle al otro
como lo que el otro puede hacerte lo que puede hacerte a un, no sé. Ay, no me sale cómo expresarlo, pero el otro puede hacerte vos le podés hacer al otro lo que el otro puede hacerte, una cosa así. Ok. Sería una ley propia del estado de la naturaleza lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Porque es interesante porque habría que hacer una distinción que creo que es relevante, que es la idea de ley natural, que es lo que vos me acabás de decir, como una suerte de ley, entre comillas, yo lo entrecomillaría, ¿no? Como, si bien Hobbes describe que hay ciertas leyes de la naturaleza, vos lo que me estás diciendo, más que una ley natural en sí, sería como una suerte de máxima de comportamiento del estado de naturaleza, ¿no? Sería como una suerte de ley, por eso te la entrecomillo, porque justamente el concepto de ley en Hobbes y en el Leviatán, a pesar, como les digo, de que Hobbes conceptualiza y trabaja un poco la idea de leyes de la naturaleza, lo cierto es que la ley va a ser un producto estatal. O sea, eso se ve con claridad. La ley que obliga, la ley como la conocemos nosotros, es una ley que va a emitir el Leviatán, ¿no? Por lo tanto, esa ley sobre del estado de naturaleza que vos bien me describís, en realidad más que una ley formal, como la entenderíamos nosotros, o lo que consideraríamos una ley, serían como máximas de comportamiento, ¿no? Como ciertas regularidades de comportamiento que se encuentran en el estado de naturaleza que describe Hobbes. Está bien, es un concepto que es interesante, después lo podemos trabajar un poco más. Yo siempre en general comienzo haciendo como una suerte de contextualización histórica. No quiero hacerles mucho hincapié ni aburrirlos con la historia, porque en realidad, si bien por ahí nos sirve para entender un poco mejor los textos y para tal vez darnos cuenta de cuáles son aquellas cuestiones con las cuales se está enfrentando el autor al momento de escribir una determinada obra, sobre todo cuando se trata de textos de filosofía política, que en general son textos que se dirigen hacia una audiencia, son textos que están en diálogo con otros, son textos que tienen una carga de emotividad compleja, no son por ahí cuestiones más bien, llamémosle entre comillas, metafísicas, o cuestiones de física, o que estamos hablando de geometría, por más que todas estas conceptualizaciones efectivamente luego puedan tener una suerte de correlato en la filosofía política, como es el caso de Hobbes. Recuerden que, por ejemplo, Hobbes, la parte política de su obra en realidad vendría a ser la tercera parte. Él tiene su gran edificio filosófico. Hobbes es un filósofo verdaderamente integral. Si bien la fama la tiene adquirida por el Leviatán, y todos lo conocemos a través del Leviatán, lo cierto es que el Leviatán viene a ser una obra que vendría a estar conceptualizada casi como al final de su recorrido. En el comienzo de ese recorrido y ese edificio filosófico, lo que él pretendía al menos posicionar era la filosofía que hoy llamaríamos la física, por ejemplo, no la filosofía de los cuerpos. Piensen que en ese entonces la física no tenía todas estas conceptualizaciones con las cuales hoy estamos más o menos familiarizados, como propias de la física cuántica, o las cuestiones que son invisibles a los ojos, sino que la filosofía y la física en particular, y la filosofía de Hobbes, cuando va a tratar estas cuestiones, lo que va a abordar y sobre lo que va a reparar es en los cuerpos, ¿no? Es la filosofía de los cuerpos y su movimiento, la física. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es una obra que comienza como les digo, tiene una tripartición, tiene tres elementos el gran edificio filosófico hobbesiano. El primero es el del cuerpo, de corpore. El segundo elemento importante es el estudio del hombre, el de homine, ¿no? Él escribía en latín, por supuesto. Y el tercer elemento era el del ciudadano, que no es el del Leviatán, sino una tercera obra que se llama del ciudadano. Hobbes va a tener tres obras importantes de filosofía. Uno es el llamado el Elementos del Derecho, el Elements of Law, el del ciudadano, y el más importante, sin duda, de las tres obras dedicadas a la filosofía estrictamente política, es el Leviatán. Es un texto que es muy importante. Y es el que en general se enseña y demás, porque se reconoce que él tiene como una suerte de potencia expresiva que los otros textos dedicados a este campo no tienen, ¿no? La potencia expresiva que encontrás en el Leviatán no la tenés ni en el ciudadano ni en el Elements of Law. En ninguno de esos textos se encuentra
esta utilización, que además es una novedad dentro de Hobbes, que es de ciertos elementos retóricos. Ciertos elementos retóricos. Yo esto se los menciono, quiero que lo tengamos en cuenta para hablar un poquito más adelante, pero es esta cuestión de la retórica. De hecho, me la anoto acá, así no se nos olvida. Pero a lo que más o menos les quiero decir es esto, ¿no? Es una filosofía que es tripartita y es integral. Es como que se pretende, en cierta manera, incorporar todos los elementos que podrían considerarse como dignos de atención científica, ¿no? Tienen que pensar también que en esta época en la cual Hobbes escribe, la ciencia, tal como se entendía, era sobre todo la física y la geometría, como les decía. Eran esta idea de las ciencias duras, de que lo relevante es el movimiento de los cuerpos y sobre todo la observación. Por eso en general Fede, cuando comienza a dar Hobbes, comienza siendo una suerte como de semblanza de lo que significa ser un naturalista contemporáneo Hobbes allá por el 1600, ¿no? Esos naturalistas que justamente frente a la retirada entre comillas, pero frente a la retirada de Dios como vector o como fundamento y como principio de lo que sucede en el mundo, tratan en cierta manera de comenzar a explicar qué es lo que sucede ahí afuera, como les digo, prescindiendo del elemento divino, ¿no? Y la manera, sin duda, que primeramente se encontró y demás, es justamente este ejercicio de la observación, que en los ingleses, en los británicos, va a ser un ejercicio que va a ser el que da inicio a lo que todos nosotros o en general se conoce, que les enseñan en pensamiento científico y demás, que se llama empirismo, ¿no? Hay una filosofía, sobre todo una epistemología, que lo que hace es entender que la observación es sumamente relevante a los fines de la construcción de determinadas reglas, de determinadas regularidades, ¿no? Una regla es una regularidad. Por eso también esta idea de ley de la naturaleza como una suerte de norma que lo que capta es regularidades. Por eso, ley natural está bueno, es un concepto sumamente polisémico, ¿no? Por eso me parecía interesante como lo nombraron, además tratar de hacerles una suerte de explicación, aunque más no sea superficial, pero entiendan que la ley de la naturaleza puede implicar todas estas cuestiones. Puede implicar regularidades de comportamiento propias del estado de naturaleza, puede implicar estas máximas que surgen también, si se quiere, de constatar estas regularidades dentro del ojo del naturalista, o sea, estas regularidades de observación, estas leyes que ocurren. Por eso la física, por ejemplo, se habla de la ley de gravedad, ¿no? No dejan de ser leyes, también se utiliza el concepto de ley respecto de estas regularidades que se constatan en cada caso. Y bueno, y por supuesto también, cuando uno habla de ley de la naturaleza, siempre el otro gran elemento que ocurre, que ustedes tal vez lo conozcan por teoría general del derecho, si es que cursaron o van a cursar, que es la idea del naturalismo, ¿no? Que hay determinadas reglas, leyes que están por fuera de los hombres y que en cierta manera, ya sea por un ejercicio racional o ya sea por un ejercicio mediado de la razón a través de la divinidad, como era el viejo naturalismo de corte, sobre todo de Santo Tomás y demás, que por supuesto terminan siendo como una suerte de soporte legal, ¿no? Pero ciertamente para conocer lo que nosotros entendemos por ley, que es la ley estatal, o sea, la ley que tiene un sentido de legalidad en particular y un sentido de legitimidad también, es necesario primero que pasemos todo este tamiz del estado de naturaleza y demás. Esa idea de legalidad va a ser solamente producida a partir de la constitución del Leviatán. Y el Leviatán, en cierta manera, es el final de la historia. El comienzo de la historia, y yo les hablaba un poco del contexto, digo, tengan en cuenta un poco esta idea del naturalismo, esta idea de las ciencias que estaban, en cierta manera, empezando a desarrollarse porque tenían que explicar el mundo en el cual se encontraban, que por supuesto no es un invento inglés, ni siquiera es un invento del 1600, pero bueno, entiendan que vienen de una suerte como de medioevo un poco más consumado, ¿no? Acá empezamos a ver la modernidad en ciernes, unos pensadores que son más bien modernos, ¿no? Unos pensadores que entienden que la base de la legitimidad política ya no va a ser Dios, sino que tienen que empezar a ser los hombres, son los hombres los que tienen que empezar a darle sustento y legitimidad a un determinado gobierno. Y en general por eso mismo se los llama contractualistas, porque entienden, saben, clásicamente se dice que Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza también, se los califica de contractualistas porque acuden a la figura del contrato para construir esta idea de legitimidad. Es el contrato la herramienta privilegiada o la figura privilegiada que es la que va a explicar la fuente de legitimidad del Estado.
¿Cómo hacemos para darle legitimidad a ese Estado? Bueno, la idea que encontramos estos contractualistas es a través de la figura del contrato. Por eso podríamos también decir, si se quiere, aunque sea hipotetizando, que la idea justamente del contrato es esta idea de acuerdo entre privados. ¿Cómo a través de un acuerdo entre privados, cómo a través de un acuerdo entre personas vamos a llegar a vamos a dar lugar a la figura pública por excelencia que es el Estado, ¿no? Eso también es curioso y habla un poco de la génesis de ese momento. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que básicamente lo que existía primero eran los acuerdos privados, ¿no? Esta idea de que nos podemos poner de acuerdo sobre determinadas cuestiones. Los contratos clásicos del derecho privado ya estaban presentes, pero justamente este salto que hacen los contractualistas es en establecer un acuerdo, como les digo, puramente privado, un acuerdo de voluntades, demás, darle esta forma institucional estatal. Eso es lo que sin dudas hace el contractualismo. Más allá de estas cuestiones, otro elemento que creo que es importante que tengan en cuenta es que el mundo de Hobbes era un mundo, cuando Hobbes escribe, estaba asignado por lo que podríamos llamar el resabio o el recuerdo muy profundo de las guerras de religión. Las guerras de religión. O sea, eran guerras que estaban, en cierta manera, instauradas, que estaban efectuadas, no por una declaración como luego se va a conocer como esta suerte de declaración de guerra entre estados, sino que eran las personas tomando bandos, eligiendo bandos según su confesión, según su religión. Y esas guerras, a los ojos de Hobbes, y creo que de cualquiera, eran particularmente cruentas, ¿no? Por supuesto que no contaban con toda la regulación que justamente van a establecer los estados sobre este fenómeno de la guerra. Pero no solo por la ausencia de regulación, sino porque eran guerras que, más allá de su carácter despiadado, no respondían a una lógica estatal, ¿no? Impedían, en cierta forma, la constitución de estados, porque justamente los estados se trataban de asentar sobre una determinada confesión, y en la medida en que obtenían, justamente, por eso yo trato de hacer un poco hincapié en esta novedad del contractualismo, como estos estados previos obtenían su legitimidad a través o de base religiosa, lo que sucedía es que aquellos que se oponían o que no comulgaban esa religión pasaban inmediatamente a ser una suerte de enemigos del Estado. ¿No? Entonces se dan esta suerte de guerras de religión que son constantes y que no pueden zanjarse, porque en la medida en que hay dos bandos que postulan cultos que son entre sí, o al menos los intérpretes, aquellos que están en el medio del conflicto, los entienden como contradictorios, bueno, no hay resolución porque estatalidad está sustentada sobre la base de la confesión. Cuando digo confesión quiero decir culto, sea un culto católico apostólico romano, o sea el culto o sea el protestantismo, el que elijan. Lo cierto es que eran estatalidades muy tenues, eran estatalidades débiles, eran estatalidades que en cierta manera tenían los pies de barro, porque estaban construidas sobre una noción política que en cierta manera además estaba ya viéndose debilitada, fuertemente debilitada. En la medida por eso, ¿no? El contexto de Hobbes es este contexto de las guerras de religión, es el contexto en el cual tengan esta, como yo creo que la mejor manera de entenderlo es pensar los conflictos como disputas que al hacer hincapié en cuestiones sobre todo religiosas y sobre todo sumamente subjetivas, pues no había manera de resolverlos que no sea a través de la realización de ese conflicto, y que a su vez incluso culminando ese proceso en particular no venía la paz, porque el Estado que se asentaba era un Estado que justamente, como les digo, promulgaba una determinada confesión, y ese Estado que promulgaba una determinada confesión inmediatamente implicaba, además de la exclusión de los que no confesaban esa religión, bueno, tenerlos como enemigos y todo el tiempo estar conspirando para que ese Estado cambie de signo. O sea, eran los problemas de tener la religión en el medio de los conflictos netamente políticos. Entonces, en cierta manera, Hobbes lo que va a hacer es darse cuenta de este problema y tratar de establecer un mecanismo de neutralización de esta conflictividad, ¿no? Pero ese es el gran contexto en el que escribe Hobbes, y justamente pensadores como él son los que dieron después lugar a lo que se llamó
el gran periodo del derecho público europeo, del Ius Publicum Europeum, que es una suerte de Europa se constituye en estados soberanos, en unidades políticas determinadas, cuya legitimidad ya no era de base religiosa, y establecían ciertas relaciones entre sí, entre ellas las de la guerra, por supuesto. Con el Estado-Nación lo que hizo no fue conjurarse la guerra, pero sí se comenzaron a dar grandes periodos, si se quiere, de estabilidad política, y se comenzó a dar un proceso, sí, de normativización de la guerra. O sea, establecer ciertas pautas y ciertas formas de llevar esa conflictividad adelante. Pero lo cierto es que lo que hay que retener es que el contexto en el que escribe Hobbes es un contexto... Una consulta, Sí, eso capaz que no tiene que ver, pero eso que comentabas recién, ¿no tiene que ver más adelante con el derecho humanitario o podrían ser los primeros rasgos del derecho humanitario? Bueno, sí, claro, tal vez sí, lo que sucede, pues es el derecho internacional humanitario, el derecho de los conflictos Claro, bélicos. digamos que Sí, normaliza lo la que guerra, sucede, por decirlo de alguna forma. Se cortó, no sé si se escucha. Sí, en realidad lo que estoy dando sería, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, yo lo que te decía es que si lo querés mirar desde esa perspectiva, sí, claro, pero ponelo como una génesis del derecho humanitario, Claro. ¿no? Porque para que exista lo que vos conocés como derecho humanitario tiene que haber tratados internacionales, tiene que haber Claro, organizaciones de cierta neutralidad, como por ejemplo la Cruz Roja, tiene que Claro. haber, ya se necesita una suerte como de... Institucionalización. Y es más, ese derecho humanitario en general, esto es un pequeño paréntesis, ya volvemos a Hobbes, pero ese derecho humanitario en general es hijo de los grandes conflictos bélicos. O sea, darse cuenta de que en realidad ya estaba de vuelta alcanzando niveles, etc. Pero para que llegara a ese momento, en realidad lo que sucede es un largo periodo en el que empieza a haber una escalada de conflictividad y de virulencia entre los conflictos. Tropa de Hobbes, para decirlo así sencillamente. Perdón, se corta por ahí un poco, no se escucha. Bueno, perdón. Si se corta, sí, puede ser que la conexión no sea muy buena, pero si se corta o algo que no entiendan, díganme y demás. Si no, lo demás lo completan ustedes. Entonces, bueno, estamos más o menos con la idea esta de cuál es el contexto histórico en el que escribe Hobbes, ¿no? Gracias. Y después hay otro elemento adicional. No, por nada. Igual es interesante la pregunta, pero es para desarrollarlo largo y tendido. Hay después otra cuestión que creo que es importante y que se ve claramente en la introducción al texto. Yo le pediría, si alguno que no sea tímido se anime a leer la introducción. Es cortita y me interesaría resaltar sobre todo un concepto. ¿Alguno se anima a leer la introducción del Leviatán? Yo la leo. Quiero ver dónde arranca. Acá. ¿Arrancó? Hola. Me interesa sobre todo resaltar algunos conceptos. Por ahí te voy a frenar, pero es muy cortita, léela por favor. Bueno. La naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo, está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj, tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o Estado, en latín civitas, creo,
que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nexos artificiales. La recompensa y el castigo, mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber. Son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, la saludación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuántas cosas precisa conocer son la memoria. La equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud. La sedición, la enfermedad. La guerra civil, la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí, aseméjanse a aquel fiat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la creación. Bueno, fantástico, hasta ahí está bien. Esa es la parte que más me Ok. interesa. Muchas gracias, te agradezco mucho la lectura. No, por favor. Ahí ¿por qué creo que es importante? Primero porque están estos elementos que en cierta manera traté de resaltarles, ¿no? O sea, parece que hay un corrimiento de la figura divina, ¿no? Dios ya no es el centro de la cuestión, y acá la cuestión o el centro de la escena la empieza a tener el hombre. ¿No? El hombre es capaz de imitar, dice, a ese Dios que crea la naturaleza, y de imitar su arte, incluso usa como expresiones muy elocuentes, muy retóricas. Y me interesa mucho reparar en una idea que está acá, en un concepto particular, que es el de autómata, ¿no? Parece que este Leviatán lo que va a hacer es una suerte de autómata. Y es un concepto curioso, porque ustedes saben ¿saben lo que es un autómata? ¿Se les ocurre qué es un autómata? Yo, para hacerlo sencillo, los autómatas son como esos objetos que se mueven, ¿no? que tienen movimiento per se, ¿no? En cierta manera. Y el objeto privilegiado de los autómatas en esta época era el reloj. Entonces es curioso que Hobbes haya elegido esta idea de que hay un autómata y que el Estado a su vez debe asemejarse a un autómata, porque, para darles un ejemplo, ustedes por ejemplo en la República de Platón, bueno, también se personificaba de cierta forma el Estado, pero se hablaba de que el Estado era como una suerte de figura humana, ¿no? Y demás, y lo que ya estudiaron, pero nunca se pensó, y esto sí es un gesto típicamente moderno, y es una innovación y una rareza hobbesiana, en que el Estado pueda ser asimilado a un autómata. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Y a su vez pasa algo curioso en este autómata que describe él, ¿no? Es un autómata compuesto, o sea, sumamente cerrado sobre sí, que tiene todos esos elementos, los resortes, lo que él describe, los nervios, ¿no? Esta cosa de que, y a su vez que cada uno de estos componentes da lugar a una de las actividades del Estado, los magistrados, el hacer la confección y el dictado de la ley y todas estas cuestiones que ustedes ya conocen. Pero a su vez, fíjense que es curioso porque dice, bueno, y también hay un alma, ¿no? Entonces, en el contexto de esta filosofía, en cierta manera, tan naturalista, sin embargo, tiene que acudir como una suerte de soporte metafísico, porque si uno lo piensa, la idea esta de alma es media curiosa pensarlo a la luz del autómata, ¿no? Porque el autómata, justamente, ustedes cuando leen esta descripción, viene haciendo como una suerte de paralelismo entre los objetos que pueden componer un determinado reloj, para darles el ejemplo, y sin embargo luego trae a colación esta idea del alma, ¿no? El alma es la soberanía, y la soberanía a su vez no es un elemento más. La soberanía es el concepto central en la filosofía de Hobbes. Es central la idea de soberanía, porque significa que es ese el que es soberano, significa que es ese el que tiene el poder, y los demás no. Ahora es muy curioso, y esto se los resalto porque a mí es algo que me llamó siempre la atención de esta introducción, que él establezca toda esta analogía con el autómata, que podemos sin duda reconducir a la filosofía natural y a esta suerte de retirada de Dios del mundo, pero tenga que acudir a la noción de alma para explicar ese plus que tiene la soberanía, porque lo cierto es que no pertenece al mundo físico la soberanía, ¿no? La razón por la cual el Estado manda
no pertenece al mundo físico, ¿no? Hay algo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y eso en cierta manera va a ser como una suerte de concepto central, el de soberanía. El de autómata yo se los resalto porque es algo que nunca se había hecho, jamás se había pensado que podíamos identificar, como les decía antes, las funciones estatales y la figura del Estado a un determinado objeto o al funcionamiento de ese objeto, ¿no? Hubiese sido una idea tonta 100 años antes. Nadie se le hubiesen dicho, pero Hobbes, estás diciendo tonteras. O sea. Y es algo que es curioso, pero hay otro gran filósofo que ustedes sin duda en algún momento lo deben haber escuchado, que es Descartes. Descartes, el francés también, en la misma época y para el mismo tiempo va a estar hablando de los autómatas, ¿no? Va a estar estableciendo una suerte, no de paralelismo entre el autómata y el Estado, pero sí entre el autómata y el cuerpo humano. ¿No? Que en cierta manera es un poco lo que hace Hobbes, porque el autómata lo figura a través del Estado, pero lo cierto es que el Estado a su vez es este corazón, son estas venas, son estos tendones y toda esta descripción que ciertamente también remite a un naturalismo de la persona, a una suerte como de anatomía. Entonces, esto creo que ahí hay elementos que son importantes. Y otro elemento que es muy importante es esta idea de cuál es la enfermedad, ¿no? Dentro de este cuerpo. Si existe algo que es la salud, que es este Leviatán, hay algo que es la enfermedad. Y esa enfermedad es la guerra civil, la sedición. Por eso yo les decía antes, piensen en qué contexto está escribiendo Hobbes para un poco darle un poco de contextualización a estas palabras, ¿no? Y sin duda esta idea de que la guerra civil es la gran enfermedad que puede asesinar, que puede matar a este dios mortal, nos está queriendo decir algo. Quiere decir que en guerra civil no hay Estado posible. Justamente el Estado se crea para conjurar esa guerra civil. Mucho tiempo más adelante nos van a decir, en cierta manera, que esta relación que hay entre conjurar la guerra y la conflictividad podríamos llamarlo, se me ocurre la idea de civil, pero bueno, estoy tratando de pensar otra palabra, pero esta idea de la guerra interna, de la conmoción interna, ¿no? Es en cierta manera aquello esta relación de protección y obediencia y demás. Pero bueno, vayamos a por ahí los clásicos de cuáles son las cuestiones ahí centrales del Leviatán de Hobbes. Otra cuestión que también quería, les había dicho sobre la retórica, que había salido antes, en lo que más o menos les estaba comentando, es que la filosofía de Hobbes y la filosofía natural y política que es contemporánea a él, va a estar, como les decía, en cierta manera, sumamente atada a los preceptos de la filosofía natural. Hoy entenderíamos que son cuestiones que tal vez no tengan ninguna vinculación, pero en ese mundo estaban sumamente vinculados. Entonces, algo que también buscaba hacer Hobbes en la filosofía política es poder despejar aquellos argumentos que son válidos de aquellos que son inválidos. Y dentro de los argumentos que son inválidos, es decir, aquellos que no cumplen adecuadamente con las reglas de argumentación, él ubicaba todo un universo que es el universo de la retórica. El universo de la retórica, en Hobbes en general, es un universo que tiene que ser, en cierta manera, desterrado del mundo político. Porque es un mundo que lleva a la confusión. Y si llevas a la confusión a través de la retórica, ustedes ya saben lo que es la retórica, esa idea del discurso que no es filosófico, pensando en los atenienses, que no es estrictamente filosófico, porque no se fija por las reglas correctas de la argumentación, ni tampoco se fija por la búsqueda de la verdad, sino que lo que busca es enardecer al público, enardecer a la audiencia, tratar de que un determinado concepto les cale, les resuene. Esa utilización de la retórica, esa idea de una persona dirigiéndose a una audiencia y tratando de exaltarla mediante palabras, es una noción o es una conceptualización que fácilmente puede llevar justamente a esta enfermedad mortal del Leviatán, a esta guerra civil, ¿no? Él va a hablar y se va a ser muy despectivo con los retóricos, ¿no? Esta idea que son casi como impostores. Sin embargo, y acá es importante hacer una suerte como de adenda o de asterisco, esta denostación de la retórica se va a ver matizada en el Leviatán. En el Leviatán esa denostación ya no va a estar tan presente. E incluso autores contemporáneos van a decir que esa
ese ejercicio retórico va a estar utilizado por Hobbes incluso en el título mismo de la obra. Ustedes fíjense que yo al comienzo les decía, bueno, él escribe un libro, ¿no? Este edificio filosófico se construía de los cuerpos, del hombre y del ciudadano, ¿no? Que eran los tres libros que en cierta manera sustentaban el edificio filosófico hobbesiano. Y acá vamos a tener uno que se llama el Leviatán. O sea, el Leviatán lo que hace es evocar una figura bíblica, una figura ancestral, una figura arcaica, una figura que incluso es de difícil hallazgo y de difícil conceptualización, ¿no? La referencia que está a la Biblia es esta idea de que el Leviatán es una suerte de monstruo marino que es enemigo del Behemoth, que a su vez es un monstruo terrestre, y no sabemos mucho más que eso. Por supuesto, sobre esta idea del Leviatán se han construido cosmogonías, si se quiere. Por ejemplo, esta idea de que justamente Inglaterra sea esta nación ultramarina, creadora de la Commonwealth, bueno, está hablando de que es la gran ballena, si se quiere. El gran monstruo marino sería la isla de Britania. Pero esas son construcciones. Lo cierto es que cuando Hobbes escribe esto, él siempre detestó y siempre le pareció que la retórica era algo que había que sacar del contexto. Retórica y filosofía nunca iban unidos, y no solo no iban unidos, sino que la retórica era perjudicial para la filosofía política, porque justamente lo que hacía era instaurar verdades que no son verdades porque no estaban verdaderamente desarrolladas ni adecuadamente justificadas. Entonces eso es importante retenerlo. Él siempre tuvo una gran cruzada en contra de la retórica, pero en el Leviatán parece ceder. E incluso hay momentos en los cuales dice, bueno, tal vez tengamos que utilizar alguna de las conceptualizaciones también de la retórica en la filosofía política. Parece que no hay ya el problema que tenía con anterioridad, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea una obra de, si se quiere, de menor rigor, pero sí parece que es su gran obra dirigida al público, dirigida a constituir la estatalidad, dirigida a convencer, además de ser correcta en términos argumentales. Esa preocupación de la deducción argumental y de cómo se construye un buen argumento y demás. Si hay que usar la retórica, se usa. Por supuesto, después, ustedes si lo leen con atención se van a dar cuenta que esto, se los digo simplemente para que lo sepan, hay a su vez dentro de la retórica divisiones y demás. Él dice, bueno, hay ciertas cuestiones de la retórica que son inutilizables, que no se deben utilizar nunca bajo ningún punto de vista. Pero lo cierto es que acá las herramientas de la retórica están presentes y están presentes desde el título mismo de la obra. O sea, Hobbes, el gran naturalista, aquel que estaba preocupado por el edificio filosófico que se construía a partir de la física como expresión privilegiada de la ciencia y por lo tanto de la filosofía, bueno, acá parece ceder en este Leviatán, ¿no? En fin, pero bueno, es el libro a su vez que le dio fama, como les decía al comienzo. Por lo tanto, bien hecho. Él comienza a su vez su descripción con una construcción del hombre, ¿no? Es el hombre el comienzo del asunto, y tiene una descripción bastante... Yo no me voy a detener demasiado en esto, simplemente se las voy a nombrar, pero es esta idea de la construcción del sentido, y en esto también es bastante, en términos de este autómata que les decía que está descrito en la introducción, y que más o menos traté de así se leer para que repararan un poco en el concepto. Los hombres son en cierta manera autómatas en ese estado de naturaleza de Hobbes, ¿no? Cuando él incluso describe qué es un movimiento, qué es soñar, qué es hablar, bueno, no son más que movimientos. La voz es el sonido que se causa a partir del movimiento de los músculos adecuados y de los tendones y del ejercicio de los ejercicios cognitivos que se producen, pero no hay nada de romanticismo en eso, no hay nada de espectacularidad. No hay nada tampoco de un dejo religioso y nada por el estilo. O sea, el hombre es tendones, es huesos, es sangre, es un cerebro, es ojos que ve, es percepciones y demás. Y en cierta manera es todo eso y por eso es tan imperfecto, ¿no? En ese estado de naturaleza es un hombre que, bueno, hace lo que puede en cierta forma. Ahora bien, ¿cuál es la característica central de ese hombre en el estado de naturaleza? Porque lo cierto es que Hobbes lo describe como, bueno, es un sujeto, es un individuo que en cierta manera le gusta prevalecer sobre los otros, es un individuo que tiene ansia de reconocimiento, o sea, es un individuo que tiene, esto es también interesante, él dice, bueno, tiene como una suerte de, y acá sí no de ley natural, pero sí de derecho natural, o, bueno, son conceptualizaciones que se asemejan, pero él dice que el hombre en el estado de naturaleza tiene un derecho natural a todas las cosas, en la medida en que no hay ley civil. O sea, todo aquello que está es algo que el hombre puede tomar.
y nadie puede válidamente impedírselo. Pero eso no quiere decir que nadie se lo puede impedir, sino que nadie puede impedírselo mediante una suerte de fórmula fundada en una ley válida. Pero por supuesto que se lo pueden impedir, de la misma manera en que él lo puede tomar. O sea, entonces lo que domina ahí es como una suerte de antagonismo constante. Esta idea que en general se dice tantas veces. Vieron que hay determinados filósofos que parece que los nombrás y enseguida sale la fórmula. Es como, bueno, ¿no? Entonces te dicen Hobbes, bueno, el hombre es el lobo del hombre, la guerra, bueno, todo eso efectivamente está en Hobbes, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo es ese estado? Bueno, es un estado de guerra permanente, la idea de la guerra permanente de todos contra todos, que como bien han dicho incluso algunos contemporáneos, como Foucault dice, bueno, no hay que ser literal con esto, o sea, cuando uno se imagina el estado de naturaleza hobbesiano, no es que están todo el tiempo peleándose entre ellos. Sería medio tonto así, porque no habría posibilidad, no pararían ni para contratar, básicamente, ¿no? Ni para tomar agua. En realidad la cuestión no es la guerra efectivamente ocurriendo, sino es la posibilidad de esa conflictividad. Es la posibilidad de que todo el tiempo se desate. Otra cuestión que señala muy inteligentemente un autor que se llama Leo Strauss, dice algo que está muy bueno, que dice, ojo, fíjense en esto, dicen, ¿qué es lo que mide, lo que en cierta manera mueve al hombre en ese estado de naturaleza, ¿no? El miedo. Dice, esto no hay ningún problema, es cierto, incluso es algo sobre lo que todos podemos tener consenso, el miedo es el motor determinante, pero, dice Leo Strauss, fíjense esto, dice, que cada vez que un hombre parece que hace algo en ese estado de naturaleza, según lo describe Hobbes, lo hace por miedo a la muerte. ¿No? No lo hace por querer preservar la vida. Esa cosa que parece una sutileza, es muy inteligente remarcarla, porque es cierto, uno cuando entra dentro de las coordenadas de Hobbes, cuando uno se mete en su relato, en su línea narrativa, lo cierto es que todo el tiempo está presente la muerte y está presente el miedo a esa muerte, pero parece que los hombres no hacen nada por querer preservar la vida. O sea, la faceta positiva, podríamos decir, esa idea de afirmación del individuo, esa idea de yo no me quiero morir aquí, se ve como relegada. Parece que lo primordial en realidad en el estado de naturaleza es huir de esta muerte violenta, es este miedo a la muerte violenta. Y acá, como ustedes seguramente ya advirtieron, no es cualquier muerte aquella que trata de conjurar el individuo en el estado de naturaleza. No es cualquier muerte, sino es una muerte dada de manera violenta. ¿No? Es la muerte violenta. Esto significa, para hacerlo así como una suerte de película, que nadie está salvo. O sea, nadie está salvo en este estado de naturaleza. Porque incluso si uno piensa o incluso efectivamente la posee, si uno posee una suerte de predominio físico sobre los demás, bueno, hay un fenómeno vital que es el dormir, que efectivamente aquel que tiene el predominio físico en algún momento va a descansar, va a reposar. Y cuando él repose o duerma, aquel que es más pequeño que él, y que tal vez en una suerte de pelea a las 12 del mediodía, un día soleado, en el medio de una colina, sin armas a mano, uno claramente iba a resultar vencedor sobre el otro. Bueno, aquel que tiene el predominio físico también tiene momentos de vulnerabilidad, también es una persona. Y va a dormir, y cuando duerme, el pequeño, sin dudas le puede dar muerte. Entonces lo cierto es que no hay manera tampoco de que alguien que tenga un predominio relativo, físico sobre los demás, pueda tampoco instituirse como una suerte de garante de pueda establecer un predominio tal que haga innecesario luego establecer una estatalidad. Porque eso es algo que genuinamente puede surgir de la lectura, decir, bueno, ¿por qué no hay alguien que sea tan fuerte que pueda someter a todos los demás? Es una pregunta que podría surgir. De hecho, surge. Pero la respuesta es, bueno, es que eso no sucede en Hobbes. Eso no sucede en Hobbes. Hobbes, la idea esa de que hay alguien que es tan fuerte que puede someter a todos los demás, no está presente. No está presente porque es un hombre, y el hombre tiene debilidades. Y todos los hombres tienen vulnerabilidades, así como tienen un ansia hacia todas las cosas, tienen cierta
todos los hombres son iguales, ¿no? Eso está claramente descrito también, tienen una igualdad. Es una igualdad en este sentido de dar muerte, de poder atacar a otra persona, de poder defenderse a otra persona, de que nadie tenga un predominio avasallante sobre los demás. Entonces, bueno, la manera, evidentemente, para salir de eso no es a través del ejercicio ni el despliegue físico que tienen ¿no? Esta suerte como de luchadores que existen en el estado de naturaleza. A su vez, por supuesto, no es solo morir, sino es la imposibilidad de planificar, o sea, es la imposibilidad de poder trabajar, es la imposibilidad de tener, de gozar de los frutos del trabajo, de que exista la propiedad. Nada de eso existe, nada de eso existe. Uno, por supuesto, puede tener podés tener algo a disposición tuya, podés considerarte poseedor de un determinado objeto, pero no tenés derecho a primar por sobre otro que lo quiera, si no sea a través de una reyerta física o de un antagonismo concreto. No tenés ningún derecho, no hay manera de que uno pueda sentirse a salvo en ese estado de naturaleza. Y obviamente, como luego va a estar muy presente en el texto de Espósito, bueno, lo que prima el sentido, podríamos llamarlo el afecto privilegiado, el sentimiento privilegiado del estado de naturaleza es el miedo. Es el miedo el que sin duda construye las relaciones. Porque esa va a ser un poco la tesis, y esto sí se los remarco, la tesis de Roberto, del filósofo italiano Espósito. Es esta idea de que en realidad en ese estado de naturaleza hay una comunidad presente. Lo que sucede es que es una comunidad muy particular estructurada a partir del miedo. Pero que efectivamente esos lazos, que son descritos de manera tan brutal por Hobbes, son lazos, no dejan de ser lazos por ser violentos, no dejan de ser lazos por ser evanescentes, no dejan de ser lazos por ser inestables y por no estar garantizados en ley, sino que son lazos comunitarios, ¿no? Son lazos en los cuales el intercambio es a través de esta violencia primigenia, pero no por eso es menos lazo, es lo que va a decir un poco Espósito, a lo cual ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué clase de lazo puede construirse o qué clase de comunidad hay si lo único que tienen los hombres es esta igualdad? No lo único, porque tienen más cosas, digo, pero formalmente o primigeniamente aquello que prevalece es esta igualdad para dar muerte. ¿Qué clase de lazos hay? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la exposición. En realidad lo que él está queriendo apuntar es a qué estado hemos creado, ¿no? Más que tratar de ser benévolo con ese estado de naturaleza, es decir, ojo a lo que dimos pie después. No nos creamos que esto tampoco es la panacea. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Cuando conformás ese gran Leviatán que está presente, ese Dios mortal que está presente de manera tan bella en la introducción que ustedes leyeron, bueno, ¿qué es lo que hemos perdido? ¿A qué mundo hemos dado lugar? ¿No? ¿Qué es ese Leviatán que parece tan benévolo y tan necesario? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué pasa con ese miedo que está tan presente en el estado de naturaleza? Porque lo cierto es que aquí si algo hay es este miedo y este temor constante a la muerte violenta. Que ahí es interesante también otra observación que hace Roberto Espósito. Él dice, ojo porque esto es miedo y no es terror. Tengan cuidado y formulen esa distinción, dice Espósito, porque el terror paraliza. El terror lo que hace es retirarte. El terror lo que hace es, bueno, establecerte un estado de expectación que no puedes resolver. En cambio, el miedo es productivo en este contexto. El miedo produce. ¿Y qué va a producir? Bueno, la salida de este estado de naturaleza. Bueno, claramente Hobbes, la obra se estructura y la gran novedad que va a realizar es esta salida del estado de naturaleza, ¿no? Esto está suficientemente descrito, como les digo, lo que prevalece es la igualdad, lo que prevalece es el miedo, y la vida, como la describe Hobbes, es corta, es embrutecedora y demás. Lo cierto es que ahí no hay una vida calificada, sino lo que parece haber es un pleno despliegue de las singularidades, pero que no van no tienen un horizonte, una perspectiva vital. Entonces, la manera que tienen para salir de este estado
y que es un poco lo que yo les decía al comienzo, para dar lugar al Estado. ¿Cómo haces para salir de esta suerte de Estado de naturaleza y dar lugar a la estatalidad? Bueno, es contratando, ¿no? Es la idea del contrato, que es curiosa también, como les trataba de señalar al comienzo, porque estamos estudiando la institución, si se quiere, en un momento filosófico muy particular, pero lo cierto es que el Estado moderno, el Estado soberano, como lo conocemos nosotros, nadie dudaría hoy que el Estado es soberano. Claro que después hay ciertas construcciones como, bueno, no, las soberanías del pueblo, todo eso está muy bien, pero lo cierto es que en este momento hobbesiano la soberanía reside plenamente en el Estado, y que incluso actualmente podríamos decir, bueno, la soberanía es del pueblo, sí, pero ¿quién la representa esa soberanía? ¿No? ¿Quién la representa? ¿Quién te compromete? Bueno, te compromete el Estado. En el sentido que te obliga, ¿no? Cuando digo compromiso es obligación. Entonces, hasta acá se entiende más o menos. Si tienen alguna pregunta, háganla. El estado de naturaleza está minuciosamente descrito por Hobbes, y como les digo, va a hablar incluso hasta una teoría del lenguaje. Hay numerosas apreciaciones que son verdaderamente interesantes, pero los que sabes quieren aportar algo, aunque no sea una pregunta. Fede, disculpa que te moleste. No llegué a escuchar bien cuál era la idea del contrato porque se escuchó todo trabado y no comprendí bien. Ah, la idea del contrato. No, el contrato, ¿cuál es la idea? Yo te la pregunto a vos. Justamente salir de ese estado de naturaleza y que no Claro, exista más el miedo a morir. Sí, sí, o sea, es salir de ese estado de embrutecimiento generalizado. O sea, la función del contrato es una función de salida. El contrato se hace para salir de ese momento. Lo que yo sí me parece interesante, tal vez, es que traten de pensar ese particular momento, ¿no? Porque es un momento muy curioso, si se quiere, incluso uno aceptando todas estas reglas y estos juegos que nos propone Hobbes, es un momento muy curioso dentro de la narrativa hobbesiana. ¿Por qué es curioso? Porque venimos justamente de este estado de embrutecimiento que está dominado por el miedo, de esta continua y conflictividad absolutamente exacerbada, y que además no es cualquier contrato, sino es un contrato particularmente fuerte, particularmente intenso. Entonces, yo siempre trato como de que, en cierta manera, se hagan la película, traten de pensar cómo es ese contexto, en el que deciden, bueno, ok, ahora paramos y vamos a contratar, ¿no? Porque es incluso, hasta si se quiere, contraintuitivo con el modo en el que viene estructurado este estado de naturaleza. Si justamente se define por la conflictividad permanente y por este estado de guerra de todos contra todos, no deja de ser curioso que los hombres decidan frenar esta conflictividad y contratar. Pero bueno, efectivamente lo hacen, efectivamente lo hacen. ¿Y por qué les decía que es un contrato particularmente intenso? Porque bueno, hay que pensar qué es lo que ceden, ¿no? ¿Qué es lo que... Ustedes saben que en un contrato, ustedes van a ser abogados, o sea, en un contrato siempre algo se cede y algo se recibe, en cierta manera, ¿no? Y acá ceden muchísimo, ceden muchísimo. ¿Qué es lo que ceden? Bueno, todo lo que tienen en ese estado de naturaleza, toda su potencia, toda su posibilidad de despliegue, toda esa capacidad de dar muerte, esa posibilidad de dar muerte, esa posibilidad de apropiación de las cosas, ¿no? Esa suerte como de ansia ilimitada por obtener reconocimientos, ¿no? Es un poco eso lo que ceden todo aquello que tienen. ¿Y qué deciden construir? Bueno, la figura de un leviatán, que como está dicho en la introducción es este dios mortal. El leviatán es este dios mortal. Y a su vez es interesante reparar en una cuestión que me va a llevar unos minutos, pero que creo que es sumamente interesante, que es la siguiente.
como les decía antes, el Leviatán es la filosofía política dentro del esquema general de la filosofía de Hobbes, es un elemento más dentro de la filosofía natural, si se quiere, y dentro de la filosofía de hoy llamaríamos antropología, ¿no? Pero lo cierto es que dentro de este esquema de filosofía política, a su vez, había otras dos obras, que eran, uno es el Elementos del Derecho, el otro es el del Ciudadano, y otro es el Leviatán, que es el tercero. Esta idea del pacto y de la cesión de derechos y de la construcción de la soberanía está presente en las tres obras, pero en las tres obras se hace de manera distinta este acto de cesión, este momento en el cual se cede. Para decirlo así esquemáticamente, en el Elementos del Derecho y en Decibe se produce un problema muy especial, que es que él, para definir qué, porque acá la dificultad es la siguiente: uno tiene que fundar una suerte de entidad, ¿no? Esta suerte de soberano, uno tiene que constituir este Dios mortal. Este Dios mortal te tiene que garantizar algo, y vos tenés que también, en cierta manera, a su vez, además de garantizarte esa salida de ese estado de naturaleza, ese Leviatán tiene expectativas de perpetuidad. O sea, vos no solamente establecés la figura que te va a sacar del estado de naturaleza, no solamente constituís ese soberano, sino que a su vez te sujetás al soberano. El soberano va a seguir existiendo. Ese cuerpo político va a existir en cierta manera y va a estar garantizado en la medida en que exista el soberano. Por lo tanto, ese soberano va a tener una pretensión de perpetuidad en el tiempo. ¿No? El Estado no está pensado para morir, por más que se trate de un Dios mortal. Porque justamente la función del soberano es, en cierta manera, conjurar aquello que lo mata, que, como les decía, es la guerra civil. Esa va a ser la función primordial, proveer a la seguridad. En la medida en que esa guerra civil se desata, bueno, volvés al estado de naturaleza. De cierta forma, no hay una diferencia conceptual entre guerra civil y estado de naturaleza. Se pueden intercambiar, no hay ningún problema con eso. Pero a lo que voy es que en las horas anteriores se daba un problema que era el de, bueno, ¿y cómo se realiza esto? Y él decía que se daba el fenómeno de la transferencia. O sea, estas personas en el estado de naturaleza lo que hacen es transferir sus poderes a un soberano. Transfieren sus poderes a un soberano que los saca de ese estado de naturaleza. Y a su vez, ¿cómo sigue luego esa relación de obediencia una vez que el soberano está instituido? Y en el Elementos del Derecho y en el del Ciudadano se daba una curiosidad, que es que aquellas personas que conformaban el cuerpo político, o sea, aquellos que habían contratado, lo que en cierta manera tenían era el derecho a cumplir con aquello que les dice el soberano, pero no activamente, sino que Hobbes lo describe como en términos de oposición. Ellos lo que no tienen es derecho a oponerse a lo que dice el soberano, ¿no? Porque ellos no se pueden oponer. Y es muy distinto decir que alguien no se puede oponer a algo o decir que alguien tiene que cumplir algo. O sea, no es lo mismo no oponerse que cumplir, ¿no? Eso después va a ser desarrollado por la lógica deontológica, una lógica que es aburridísima y que tal vez estudien en filosofía del derecho, ¿no? Pero no es lo mismo dejar que alguien haga algo que efectivamente cumplir un mandato. Esa idea esto está muy bien descrito en el idioma inglés, ¿no? Lo mandatorio. Lo obligatorio es lo mandatorio. O sea, existe un mandato que uno tiene que cumplir con un mandato. ¿Y de qué manera se salvaba ese hiato? Entre simplemente el no interferir con la actividad del soberano en la medida en que te garantiza la paz y la seguridad, o de cumplir activamente en lo que él dice, ¿no? Porque lo cierto es que en ese Elementos del Derecho el soberano se constituía como una fuera de esa comunidad política de contratantes. Garantizaba, pero era otro. Una vez que está constituido ya es otro. En cambio esto va a ser el gran truco, si se quiere en términos contractuales, del Leviatán. ¿Y cómo construye esta manera de salvar esta posibilidad, esta manera de ver que en realidad el soberano es un otro que está fuera? Es hacer que esas personas compongan ese cuerpo soberano. Es hacer que esas personas sean parte del soberano. Por eso yo no lo tengo acá, pero está muy claro, hay una... A ver si no... Pará, acá lo tengo. No, hay una figura que es... Un minuto... Bueno, no lo estaría encontrando. Acá está.
sé si se alcanza a ver, pero ahí tienen la figura del Leviatán. Ese sería, ¿no? La figura que hizo el editor de la obra es esa. ¿Y cómo está compuesto ese Leviatán? Bueno, el cuerpo político, el cuerpo del soberano está compuesto por este cuerpo político. Son figuritas, ¿no? Son personitas. Pero para llegar a eso tenías que abandonar el esquema anterior. O sea, Hobbes tenía que crear un dispositivo que permita pensar al Leviatán como una exterioridad a esos que contrataron. Ahí está seguramente con la... Mirá, fantástico. Claro. Ahí está. Tremendo. Bueno, eso que acaban de ver, ¿qué es? Es el cuerpo del Leviatán constituido por pequeñas personas que en términos narrativos son aquellos que contrataron. Pero ¿qué tenía que hacer Hobbes para llegar a eso? Porque esto que parece algo tan sonso, bueno, pero es un pequeño truco retórico. No es un pequeño truco retórico. Es muy importante lo que hace, porque lo que hace es generar y garantizar la sujeción de ese cuerpo político al soberano. Garantizarla porque ellos componen el soberano. El soberano no es más una pura exterioridad a aquellos que contrataron. Y lo hace mediante un concepto que ustedes van a estudiar mucho en la carrera, o poco, no sé, depende de lo que estudien, que es el de persona. Es curioso esto, pero yo a ustedes les digo persona y ustedes qué piensan. Una persona, bueno, una persona sos vos que está hablando, sos vos que está tomando notas, uno que se está, bueno. Es cierto, eso es una persona, pero es una manera de entender a la persona. ¿No? Persona no es solamente una persona biológica, una persona de carne y hueso. Personas también, y esto vamos a pasar como 400 años, 300 al menos, como va a decir que es un centro de imputación normativa, ¿no? Persona es aquel al que se le puede atribuir una determinada conducta, aquel que puede obligar a otros, aunque cumpla un mandato. O sea, persona no es solamente una persona de carne y hueso, persona es aquel que personifica algo, aquel que representa algo, o a alguien. Y ese va a ser el truco de Hobbes, ¿no? La persona, entonces, va a hacer trabajar este concepto de persona. La persona, por lo tanto, es la persona biológica, la persona de carne y hueso, y también va a ser aquel que representa a alguien, que va a ser como una suerte de representante. Entonces, por eso, él va a trabajar esta conceptualización y va a ser clave esta noción de persona, que incluso se puede rastrear hasta los romanos. Ustedes saben que el concepto de persona es una suerte de teatralización romana. La persona si uno la rastrea etimológicamente hasta el derecho romano, está extraído de las obras de teatro romanas. O sea, la persona era una suerte de máscara. La persona no es lo que nosotros hoy tenemos tan internalizado, que es el individuo. No, la persona es una ficción. La persona es una ficción. En términos romanos no hay diferencia entre una persona entre yo que les estoy hablando, que es una persona, o un lictor que representa a alguien. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Y esto es un poco lo que toma Hobbes. No hay ninguna diferencia entre la persona que contrata y el Leviatán luego, porque ese Leviatán está efectivamente compuesto de esas personas, representa a otros, ¿no? Y esa va a ser, si se quiere, el gran truco que va a traer el Leviatán. Y que va a producir y va a salvar estos baches que traían los libros anteriores de Hobbes en relación con cómo garantizamos la sujeción. Por lo tanto, con este Leviatán ya no va a existir esta idea de, bueno, simplemente lo que tengo que hacer una vez constituido es no oponerme. No. Yo tengo que respetar y tengo que cumplir lo que él dice, porque si cumplo lo que dice él, en realidad estoy cumpliendo lo que dije yo, o lo que digo yo. ¿No? Esa relación y ese solapamiento entre figura soberana e individuos se produce, ¿no? Y pasan a constituir la misma estructura. Entonces se crea una ficción que es sumamente interesante y sumamente potente. No hay manera alguna de oponerte a eso, porque te estás oponiendo a vos. Te estás oponiendo a vos. O sea, vos no tenés derecho, esa idea del derecho de resistencia, por ahí que uno podía rastrear en la filosofía de Locke o en los naturalismos un poco más evidentes. En Hobbes no hay manera de que eso suceda, porque vos no tenés derecho a oponerte a algo que en realidad te estás diciendo vos mismo. O sea, sería... es un truco. Claramente es un truco. En este sentido, Hobbes es un mago también. Como siempre, tengan en cuenta esto. El mal máximo que él trata de conjurar con toda esta construcción es la disolución del cuerpo político. El cuerpo político tiene que permanecer unido. La ciudadanía tiene que permanecer unida.
tiene que permanecer unida. ¿Y de qué manera? Bueno, sin que haya conflictividad, sin que haya disenso. Entonces, una vez constituido este Leviatán, que justamente el atributo central va a ser el de la soberanía, ¿qué quiere decir? Que soberano, bueno, que él tiene el poder, que el poder lo tiene él, que él tiene la capacidad de mandar y que no hay nadie por encima de él que pueda, ni siquiera la ley. O sea, él es fuente de ley, pero él no se sujeta a la ley. Esa idea tan extendida que tenemos hoy de que en realidad, bueno, bueno, es una idea natural, ¿no? Es una idea hija de la noción de Estado de Derecho, que es que el Estado respeta sus leyes. Bueno, en Hobbes sería ridículo esa idea. El Leviatán es la fuente de la ley, pero jamás va a estar sujeto por la ley. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta es que, si bien hay una suerte como de, que en general se hace como un breve paréntesis, uno puede entender que en el desarrollo de Hobbes hay una mirada un poco más benévola, o que él prefiere, para decirlo así directamente, la constitución de una monarquía, pero lo cierto es que eso no está demasiado claro. Es más, no está claro en absoluto y no es así. No hay ninguna diferencia entre la monarquía o la asamblea para el esquema hobbesiano. Lo importante sí es que esa asamblea sea una, ¿no? Esa asamblea, que no haya ahí una multiplicidad ni sujeciones a otros mecanismos institucionales. Por eso mismo les digo lo de la ley. La ley es importante entenderla de esa manera. El soberano por eso, esto es algo muy contraintuitivo para nosotros, pero de ninguna manera se somete a la ley. No hay un principio de legalidad, no el del derecho penal, sino me refiero al del derecho público, ¿no? Al derecho administrativo sobre todo. No es que se somete, que cumple la ley o que necesita de la ley para actuar, de ninguna manera. ¿Hasta acá más o menos lo captan? ¿Lo tienen? Bueno, una vez constituido entonces este soberano, ¿cuál va a ser la función esencial que tiene? Bueno, dar la seguridad y la paz. Esa es la cuestión central. Seguridad y paz. Y el mecanismo, el dictado de la ley. El mecanismo es la ley, no hay otro. A su vez, es también interesante ver en Hobbes que él, en cierta manera, dice que la ley, el contenido de la ley, la pretensión regulatoria que puede expresar esa ley, siempre se dirige a los aspectos que hacen a la exterioridad del comportamiento, nunca a lo que estás pensando, sí a lo que puedes llegar a decir, pero nunca a lo que estás pensando, ¿no? Es una cosa como en cierta manera, de que lo que no se puede permitir es que, y esto lo van a entender por lo que les decía anteriormente, lo que vos no podés hacer es en el espacio público expresarte libremente. No podés, en cierta manera, porque si vos tenés como una suerte de libertad absoluta de expresión en los términos hobbesianos, lo que se puede empezar a generar es esta idea de la retórica y esta idea de tratar de cooptar o de empezar a través de discursos falsos, uno diría desde la óptica de Hobbes, porque no son filosóficos, sino que son retóricos, de enardecer y de empezar a fragmentar este Leviatán, ¿no? En la medida en que uno efectivamente exterioriza estas cuestiones, lo que se comienza a caer es un poco este edificio leviatánico. Porque en la medida en que uno exterioriza aquello que opina, también exterioriza el culto que profesa, y en la medida en que exteriorizás el culto que profesás, entras en colisión con otro que exterioriza otro, que profesa un culto y lo exterioriza de otro modo. Y en la medida en que se empiezan a dar esa pluralidad de manifestaciones en lo que hoy llamaríamos espacio público, bueno, lo que se genera es la posibilidad de esta desaveniencia interna que puede derivar en una guerra civil, y como ya les dije varias veces, la guerra civil es, según la introducción del Leviatán, la enfermedad mortal que puede llegar a tener este Leviatán. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algo? ¿Quieren? No. Yo, como les había dicho, a su vez, está este texto de Expósito, que los fui mencionando y les fui diciendo algunas cuestiones. Que lo que trataba de decirle era lo siguiente, ¿no? Cuando
Espósito hace ese hincapié, volvamos a la idea esta del estado de naturaleza, y yo les traté de decir de que este miedo justamente es lo que permite la salida del estado de naturaleza en Hobbes, y que Espósito ve en esa suerte como de estructura que es el estado de naturaleza, de esta suerte de escenario que es el estado de naturaleza, él ve ahí efectivamente la configuración de una comunidad. Sin embargo, esto no significa que él vea con buenos ojos la existencia de ese vínculo comunitario, porque efectivamente va a estar gobernado por el miedo, y no es que piensa que el miedo es un afecto que le debemos especial atención, ni deberíamos vivir bajo el influjo del miedo. O sea, no hay una expresión de deseo ni en Espósito en tratar de hacer una crítica a la filosofía hobbesiana, sino lo que dice es qué estado hemos construido y cuál ha sido, en cierta manera, esta suerte como de salto mortal que hemos dado a través de la constitución del soberano. Y él lo que va a decir es lo siguiente, dice, bueno, este miedo estaba presente y este miedo efectivamente producía este estado de naturaleza hobbesiano. Ahora, una vez que constituiste la figura del soberano, ¿a dónde ha ido ese miedo? Es lo que pregunta un poco Espósito. ¿Qué ha sucedido con ese miedo? Porque a esa comunidad, a esa existencia de ciertos vínculos inestables, de ciertos vínculos signados por la violencia y por esta posibilidad de dar muerte y demás, en cierta manera existía en cuanto tal. Ahora vos, al constituir al soberano, lo que hiciste fue, la palabra que utiliza él está cargada de una manera, yo creo, desmedida, pero bueno, lo cierto es que dice, es una suerte de sacrificio, ¿no? Lo que hay es un sacrificio de la comunidad. Utiliza una expresión bastante intensa, que es que, bueno, a la comunidad del delito lo que hay que conjurarla es mediante el delito de la comunidad, ¿no? Matando a esta comunidad, esta comunidad de seres dispuestos para darse muerte. Bueno, lo que hay que hacer es asesinarla, y justamente se murió ese vínculo comunitario, signado, como les digo, por la violencia y por el miedo. Pero la crítica va dirigida a que no vayan a pensar que con la existencia del Leviatán ese miedo se perdió. Ese miedo sigue existiendo. Lo que sucede es que ahora, en vez de tenerle miedo a la otra persona, por lo que les decía al comienzo, por esta capacidad que tiene de matarte, el miedo pasa a ser un miedo estatal, pasa a ser un miedo signado por el Estado. Entonces todas estas relaciones difíciles, pero ciertamente existentes, se suprimen y pasan en cierta manera a verse superadas por esta conjunción y por este nacimiento del Estado, ¿no? Este Estado que es soberano y que reclama para sí todas las relaciones y todos los miedos, ¿no? Al Estado, a ese Estado, ese Leviatán, todos aquellos que contrataron pasan a tenerle miedo por igual. Y en cierta manera lo que hacen es, bueno, resignan, ya no le tienen miedo al otro, porque el otro ya no puede darle muerte, porque justamente la función del soberano es efectivamente conjurar que el otro pueda venir a darte muerte, pero pasás a tenerle miedo al Estado, ¿no? Entonces pasás a tener un miedo determinado y con cierta manera identificable. Esa es un poco la tesis de Espósito en Comunitas. Es como en cierta manera una crítica a la estatalidad así clásica como la entendemos nosotros. Bueno, en cierta manera una crítica no, es una crítica con todas las letras. Pues, esto sí. que comentabas antes, que por ejemplo el Leviatán es el que en cierta forma hace la ley, pero que no está sometido a ella. Claro. Y esto que mencionabas del miedo que ahora se transfiere al Estado. ¿Cómo se controla eso? Sí. En cierta forma el Leviatán no está sujeto a las leyes. No, el Leviatán no está sujeto a las leyes, efectivamente. Pero ¿cómo se controla que el miedo que tienen las personas, vos decís, al Estado? O... Claro, sí, a esa institución, que sería el Leviatán. Es que en realidad no es algo que deba ser controlado, si uno sigue un poco la tesis de Espósito. Es algo que efectivamente es necesario para que ese Leviatán exista. En la medida en que no exista miedo, se van a dar cuenta tal vez que incluso ya no lo necesitan más. Lo que se suprime es el miedo a la muerte violenta. O sea, esa que te mate el vecino por un espacio en la cochera, pero no es que vas a dejar de tener miedo. ¿Se entiende? Sí. Y cuando yo te digo que en realidad no se somete a las leyes, es un poco para entender esto, que es que la ley que dicta el Leviatán, siempre se dice igualmente que hay un límite que es el que no puede tomar la vida
que la persona. O sea, que el Leviatán no puede ir deliberadamente y arbitrariamente a tomar la vida, porque justamente si para algo contrataron es para que eso no le suceda. Ese se supone que es un límite que tiene el Leviatán. Eso por un lado. Cuando yo te digo que no se somete a las leyes, quiere decir que el Leviatán, en cierta manera, justamente porque es soberano, porque tiene esa suerte, esa idea de soberanía, es que está en él ser esta dinamis de la legalidad. Él no se somete a la legalidad. Él no es hijo de la ley. Él no se vincula por su propia ley, porque si no, de esa manera, volvés como a una suerte de discurso platónico en que la soberanía es de la ley. Y la soberanía no es de la ley, la soberanía es del Leviatán. Pero si lo que tu pregunta, sobre todo apuntaba a la cuestión del miedo, no hay un problema con el miedo en el Estado, en la sociedad civil o en el Estado, digamos, una vez superado ese estado de naturaleza. Todo lo contrario. Ese miedo sigue estando presente, lo que pasa es, bueno, claro, uno lee el Leviatán y ese miedo no está. Ese miedo no está, pero en la lectura de Expósito, bueno, claramente ese miedo existe. Ese miedo es necesario, de cierta forma. Ese miedo está ahí, va a estar siempre. Por supuesto que uno puede decir que las críticas que se le hacen en general a Hobbes y demás es que parten de una idea de antropología, lo que llama una antropología negativa, ¿no? Una idea de que el hombre es malo y esas cuestiones. Pero bueno, también lo cierto es que muchos han dicho, bueno, pero si no partís de esa noción, no tenés filosofía política alguna, entonces. ¿Me permitís, O sea, ¿me permitís no una cosita, Fede? Sí, claro. Perdón. No, que la pregunta que hizo Lucía es correcta, la respuesta es correcta, en el sentido de que en Hobbes no hay respuesta a eso. Digo, no interesa porque el intercambio es de un miedo eventual que es el miedo que reside en la existencia de cada uno de los otros, a un miedo que ahora lo llamaremos miedo estatal, si querés. Es un miedo único, direccionado. Pero esa pregunta se la hace el liberalismo y se la hace Sade y se la hace en realidad todo el contractualismo después. Que es, bueno, ¿quién controla? ¿Quién controla? En Hobbes no haría falta, precisamente, porque estamos instituyendo una entidad que sería incontrolable. De hecho, lo que estamos instituyendo es un control a través de esta máquina de establecer relaciones. Pero la deriva liberal va a ir alrededor de esa pregunta. De bueno, si esta máquina empieza a atribuirse más funciones de aquellas para las cuales ha sido instituida, es cómo hacemos para controlarla. Pero capaz que yo lo estoy pensando muy desde la visión de ahora. Claro, bueno. Y me remonto a ese momento y digo, bueno, entonces, ¿quién para toda esta máquina en caso, no sé, de un abuso de poder, por decirlo de alguna forma? Fede lo estaba planteando recién, claro. Claro. Justamente es lo que sucede. O sea, un poco la tesis de Expósito es, bueno, esta máquina se vio en su máxima esplendor en el nazismo, por ejemplo. O sea, es el soberano reclamando la soberanía sobre los cuerpos y sobre las vidas. O sea, en cierta manera. Pero bueno, uno si es hobbesiano, digamos, estos problemas no aparecen, y uno podría decir justamente desde una mirada hobbesiana que esta idea de estatalidad desmedida, de estatalidad que está dispuesta a atribuirse la vida de los súbditos, bueno, sería una estatalidad suicida también, de cierta manera. Y es algo que no está problematizado en la línea. Lo que sí no hay capacidades alguna de resistencia, sino que lo que dice es obligatorio porque básicamente te lo estás diciendo vos. ¿No? Es como esta suerte de juego de espejos. Esa es la gran construcción hobbesiana. Pero en fin, nada, es un poco el diagnóstico es sombrío tal vez, ¿no? Es como, bueno, al final creaste una máquina monstruosa, pero bueno, el Leviatán no deja de ser un monstruo, ¿acaso? En ese sentido nos lo ha dicho desde el título. O sea, no podemos decirle que nos ha mentido. Pero bueno. ¿Algo más? Sí, tengo otra duda. Dale. Capaz que lo mencionaste y me perdí, pero la dinámica del contrato, ¿cómo sería acá? O sea, primero es un acuerdo de voluntades, por así decirlo, del pueblo entre ellos para darle esa soberanía a la figura del Leviatán, o sería, por así decirlo, unilateral de uno con el Leviatán. No, el Leviatán no está presente. El Leviatán es un resultado. El Leviatán es algo que resulta del contrato, pero el Leviatán no está presente. Todo estoy imaginando, ¿no? Pero el Leviatán no está. Y en realidad lo que se cede, lo que yo les decía, es todo. Toda la potencia, todo aquello que vos podías hacer en el estado de naturaleza, lo cedes. No te reservás nada, no hay reserva alguna, porque si vos te reservás algo, es justamente donde podría resurgir esta idea de
de derecho a la opresión o de tener una suerte como de reserva última jurídica, formal, frente a la autoridad del soberano. Y lo cierto es que vos no tenés ninguna reserva de ese tipo, no hay ninguna. No, tal vez No, la porque reserva, no sé. porque la entrega es total. La entrega Claro, es total. No hay eso no hay lo restos. entendí. No hay Eso lo nada, entendí. claro. Lo que yo no entiendo es la dinámica de decir, bueno, necesitamos a alguien que digamos que nos encabece, que nos ordene un poco. Bueno, pero esta fórmula está. Mirá, esta fórmula está y está hecho como con palabras mágicas. O sea, hay un momento en que dice... Mira, es así la fórmula. La voy a leer. Esto está en el Leviatán, es el segunda parte, capítulo 17, ¿no? De las causas, la generación y la definición de una república. Después, bajo el apartado que dice la generación de una república, dice así. Dice, bueno, elegir un hombre o una asamblea de hombres para que represente sus personas, cada uno asumiendo como propios los actos y reconociéndose a sí mismo como autor de todo lo que él haga o haga hacer, en su papel de representante de su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y la seguridad comunes. Y de esta manera, subordinar sus voluntades a su voluntad y sus juicios a su juicio. Esto es más que consenso o concordia, es una verdadera unidad de todos en una y la misma persona, producida por convenio de cada hombre con cada hombre, como si cada hombre les dijera a los demás. Y acá viene la fórmula, es así: autorizo y concedo mi derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre o esta asamblea de hombres, bajo esta condición, que tú concedas tu derecho a él y autorices todas sus acciones de la misma manera. Hecho esto, ¿no? Es como un paso como un escribano. Hecho esto, la multitud así unida en una sola persona es llamada república, en latín civitas. Así se genera ese gran Leviatán, o mejor, para hablar con más reverencia, ese Dios mortal al cual le debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Ahí está la fórmula, en cierta manera. Ese es el momento, ¿no? Se crea este fenómeno de esta idea de cesión, que vos cedes, pero el otro tiene que ceder simultáneamente. Claro. O sea, yo solo cedo a condición de que tú lo hagas, ¿no? Y lo que creas es ese Dios mortal, ese Dios que puede morir, ¿no? Que es el Estado. Sí, ese Dios mortal también, que puede, porque Dios que puede morir, pero Dios también mortal porque está creado por hombres. También, claro. Sí. Es cierto. Sí. Sí, que ahí es un poco herético, ¿no? Hobbes, en esta idea de que los hombres pueden crear un Dios, ¿no? Es medio... Sí, inclusive no sé si lo dijiste antes, ese Dios adquiere la forma de una máquina, un automatón. Sí, hicimos un poco de referencia al autómata ahí en la introducción. Sí, les decía que la idea del autómata medio que surge en ese momento. El otro que la expresa es Descartes. Descartes habla del autómata. Y el objeto privilegiado para hablar de automatismos era el reloj. Claro. E incluso Descartes construye esa idea del paralelismo entre el reloj y el cuerpo humano, que es un poco después lo que hace Hobbes con... Obviamente no iba a hablar del Estado, Descartes, pero bueno, parece que va... Entonces se piensa un poco, los que estudian esto, y dice, bueno, ¿en qué momento se produce este pasaje? ¿Qué comunicación hubo entre ellos? Si es que hubo alguna, cómo fue, y parece que había un sacerdote ahí en París que hacía el nexo entre ellos, y que ese pudo haber sido el vínculo para que los dos hablaran de estas cuestiones en simultáneo prácticamente. Me gustan esos chismes parisinos. Los reservo para cuando venís vos. Los reservo para vos. Bueno, eso es todo. ¿eh? Yo por mi parte ya estoy, de hecho, el haber leído esto es ideal. Bien, yo creo que estamos por acá. No me quiero olvidar de recomendarles la película Persona de Ingmar Bergman, peliculón del año 66. Véanse la peli Persona con Lee Bullman y la otra musa de Bergman, que no me acuerdo el nombre. Vaya, no sé quién tiene preparado ya el tema de salida. No sé quién nunca nos entregó
parte de su corazón. ¿Es siempre un Pero tema de salida? siempre un tema de salida, siempre. Te quería quitar el peso Esto es del nuevo, Cenabo. esto es nuevo. No, yo No, no sé cómo se hace. esto es, lo empezó a hacer Goncha en su clase y me dio mucha bronca, entonces dije, no, vamos a hacerlo acá, en todos los cursos también. Por Él supuesto, tiene la nosotros internet de la NASA. lo elevamos a cotas estéticas finísimas, ¿no? Así que, ¿quién propone? ¿Quién tiene? No sé quiénes quedan por ahí atrás, si alguno está para... siempre va con curación, ¿no? Yo me tomo unos segundos para ver qué es lo que proponen. ¿Tiene que ser video o es solo...? Sí, videito de YouTube y con eso nos podemos ir en fade. Quien quiere se va antes, quien quiere se lo ve hasta el final. Es un buen modo de hacer un fade out. Tienes razón, es verdad. Bueno, nadie propone, No hay nada. pero después... Yo estoy escuchando Roxette, pero no sé cómo son los videos. Bueno, creo que ahí hago de sensor entonces. Fíjate, Listen to Your Heart estuve escuchando mucho ayer. Me pega para atrás, Fede, me parece que... ¿No te gusta? Me imagino los dos suecos en fuga todo el tiempo. Le voy a pasar una cosa justo que le pasé antes a Pauli, que se sentía medio mal, así que nos vamos con esto. Si nadie propone. Ahí están tirando todos a la vez. Están tirando. ¿Quién? Salmero, María Cufre. Yo primero. María. Lucía te ganó me apareció primero el chat, así que vamos a la acción. María, no lo voy a censurar, acá había aparecido una señora. Vamos con esto. Hay que dejar de grabar, me parece. Sí, vamos a dejar de grabar. Pues si no, Fede, nos atacan los abogados de las multinacionales. Ese es el tema.